Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Este relato lo hemos denominado Los Tres Brujos. Tenemos muchos relatos donde Ángela visitaba casas o terrenos donde la invitaban para ver qué veía. Este nos pareció muy bueno que lo conocieras. Un día, el hijo menor de ella regresaba a casa para pasar el fin de semana con sus padres. Estudiaba en otra ciudad. Tenía alrededor de 20 años. Así que cada fin de semana hacía el viaje de regreso para verlos. Al llegar, Ángela le dijo: "Me invitaron a ver una casa. Quieren que les diga dónde está enterrado dinero. ¿Quieres ir con nosotros?". A lo que el hijo respondió que sí. Ella le dijo: "Vamos como a las 10, después de desayunar. Van a venir por nosotros a esa hora". No era sorpresa que cada fin de semana tuvieran una invitación como estas, ya que la fama de Ángela se había extendido de boca en boca y mucha gente la conocía. Los propietarios de la casa eran unos jóvenes, 2 hermanos y un primo. Tenían entre 28 y 34 años y habían heredado la propiedad. Esta se encontraba en el centro de la ciudad, justo enfrente de la presidencia municipal. Los jóvenes dueños habían oído hablar de una señora que leía las cartas. Además de eso podía ver muchas cosas. Es una vidente muy buena, les habían dicho. Con solo verte a los ojos te decía a lo que venías y cómo te sentías. Así que los jóvenes decidieron probar suerte y hablarle a la vidente, que por medio de un conocido supieron de ella. ¿Qué más tenían que perder? Ángela no cobraba absolutamente nada por este tipo de visitas. Para ella, el dinero no era importante. Le gustaba más la experiencia, vivir las cosas y ver todo aquello que nosotros no podíamos ver. Al día siguiente los jóvenes llegaron puntuales por ellos. Ángela, su esposo y su hijo subieron al carro e iniciaron el viaje. Unos minutos después, llegaron a la casa. Por fuera se veía normal, como una casa no muy antigua, aunque la construcción era del siglo XIX. La entrada era un portón moderno, el cual daba a un pasillo. Pasando ese pasillo, se llegaba a un patio central, el cual tenía una fuente en el centro y alrededor la distribución de todos los cuartos, la cocina y el comedor. Tenía jardinera y todo estaba cerrado con llave. Al entrar se sentía un frío inusual, como ya te he platicado en estas experiencias. A pesar de ser temprano en la mañana y con el sol, la atmósfera era diferente. Ángela de inmediato notó varias presencias en la casa y al terminar de recorrer el pasillo de la entrada dijo: "Veo una mujer con vestido como de la época de la Revolución. Muy apurada, va de un cuarto a otro". Inmediatamente los jóvenes se voltearon a ver incrédulos, pues la descripción que hizo de aquella mujer encajaba perfecto
con una de sus parientes lejanos, a la cual verían después en fotografías. Observando desde el patio los cuartos y el pasillo en forma de herradura, también vio a un hombre vestido de negro, el cual advirtió de la presencia de Ángela. Sin embargo, este no quiso hablar con ella. Era usual que con cualquier entidad que veía ella se comunicara, pero esta vez el hombre solo advirtió su presencia y la ignoró. Aquel hombre estaba apurado, vestía un traje negro, a lo que Ángela les contó que su vestimenta también era de la época revolucionaria. Continuaron caminando, adentrándose cada vez más en el patio. ¡Ay, Dios mío!, de repente gritó. Se escuchó así con un tono de espanto. Ángela empezó a decirle a los asistentes todo lo que estaba viendo. Y en ese momento habían salido 3 hombres de una de las recámaras. Las entidades eran hostiles y agresivas, e inmediatamente cuestionaron a Ángela. ¿Qué haces aquí tú? ¿A qué has venido? Los demás asistentes no sabían qué estaba pasando en realidad, porque solo ella podía ver y comunicarse con ellos, aunque tenía la costumbre de ir relatando lo que estaba viendo, oyendo y sintiendo en el momento que sucedían las cosas. Estoy viendo 3 personas que salieron de uno de los cuartos muy agresivos. No vienen caminando, vienen flotando. En ese momento los asistentes contuvieron la respiración. Después continuó narrando. Uno de ellos me habla y me dice que este es su lugar y que nadie más va a apoderarse de su terreno, ni de lo que tienen. Que a lo que sea que han venido, no van a lograr nada. La narración de Ángela era tan extraordinaria que todos estaban en silencio, esperando por lo que ella y aquellas apariciones estaban hablando. ¡Ay, Dios mío!, dijo otra vez. Esta vez lo dijo con más espanto. Se quitaron las cabezas. Están jugando con ellas. Todos los voltearon a verse incrédulos, pero con mucho asombro. ¿Cómo que se quitaron las cabezas?, dijo su esposo, quien la había acompañado a muchas de sus aventuras. Ángela comenzó a narrar que la única entidad que hablaba de los 3 con ella le contaba que ellos eran brujos, que cuando estaban vivos hacían todo tipo de trabajos de brujería para el pueblo, y que ahí en esa casa era su centro de poder. Es por eso que podían flotar y quitarse la cabeza, y que estaban resguardando un tesoro que no le sería fácil a nadie que se lo llevara. Las entidades empezaron a mostrarle a Ángela, como si fuera en una pantalla de televisión, todas las cosas que hacían cuando estaban vivos, a lo que ella solo le contaba al grupo algunas partes, por el asombro que le provocaban las imágenes. Estos brujos siguieron flotando alrededor de las habitaciones y en el patio. Los demás solo escuchaban lo que ella decía. Después de este episodio, los jóvenes dijeron al grupo que se fueran hacia donde ya habían empezado a excavar y que creían era donde estaba el tesoro enterrado. Fueron a la habitación más alejada, pasando por el patio y subiendo unas pequeñas escaleras. Las puertas de madera vieja estaban abiertas y dentro se encontraban 2 personas trabajando. Uno de ellos era el hermano mayor de aquellos jóvenes, el cual recibió a los visitantes muy amable. Se podía sentir un ambiente frío y oscuro. Se podía ver que el cuarto no tenía piso y que ya habían excavado un hoyo de unos 3 metros de profundidad,
por unos 3 de diámetro. El hermano mayor empieza a contar que esa habitación servía como tienda en otras épocas y que mucha gente entraba para tomarse una copa, que las personas que les habían heredado la propiedad sabían que en época de la Revolución se había escondido ahí un cargamento de oro. Ángela, de inmediato, en lo que el hombre hablaba, empezó a examinar el cuarto para ver si podía ella observar dónde estaba el tesoro enterrado. No tardó mucho en saber, y después de hablar un poco con esos hombres les dijo: sí, veo dónde está el dinero enterrado, solo que los entes que están en esta casa no se los van a dar. Parece que están moviéndolo del lugar. Cada vez que se acercan me muestran un lugar distinto. El sentimiento de aquellos hombres no podía ser otro que decepción, pero sabían que tiene que haber un intercambio si es que se quiere ese dinero. Aún con eso, le insistían a Ángela que les dijera dónde estaba exactamente enterrado el dinero. Ella le dijo: está en una de las esquinas de este cuarto, pero siempre que ustedes lo intenten, algo va a pasar, porque parece que lo mueven de un lado para otro, para que ustedes no lo saquen. A pesar de esto, los hombres le decían a Ángela: díganos dónde excavar y le damos una parte del dinero. Pero ella nunca aceptaba esos tratos, ya que sabía que también podía salir afectada y tener consecuencias, y más de estos seres tan agresivos. Ya sabíamos por todas estas experiencias que algunos seres otorgan el dinero, pero algunas veces intercambian o piden la vida de algún familiar cercano. Ángela les dijo: uno de los brujos dice que, si quieren sacar el dinero que esta propiedad tiene, a cambio nos tienen que dar la vida de uno de sus hijos pequeños. Los 3 brujos no entraron a la habitación con todas las personas que iban. Sin embargo, Ángela todavía los escuchaba. Desde su percepción podía ver y escuchar todo lo que le querían decir. Ángela no tardó en comunicarlo. Se lo dijo a los dueños de la casa. Después hubo un silencio en toda la habitación. De pronto, un fuerte ruido se escuchó afuera. Todos salieron corriendo a ver qué había pasado. Y es que el sonido se escuchó como si una puerta se hubiera sido cerrada de manera muy fuerte. Comenzaron a recorrer los cuartos, notando que una de las puertas se encontraba abierta. Uno de los acompañantes se encargaba de cuidar la casa, comentó: qué raro, esta puerta abierta siempre la he mantenido cerrada con llave. La sorpresa de todos no tardó en ser evidente. Comenzaron a buscar una explicación lógica para este tipo de cosas, pero ese día no había viento. Ellos eran los únicos en la casa, por lo que no tuvieron otra explicación. Ángela comentó: fue el hombre que vi antes vestido de traje y está muy molesto. Quiere que nos vayamos. Con este suceso, los visitantes decidieron dejar por ese día la visita. Ya todos querían irse del lugar, más por el ambiente tan pesado y sombrío que se sentía en toda la casa. Estando en el patio, ya despidiéndose, Ángela seguía viendo a aquellos 3 brujos jugando con sus cabezas, mostrándole las atrocidades que cometieron antes. No querían quedarse un minuto más en esa casa. Así lo hicieron. Los jóvenes y los visitantes se despidieron y cada quien se fue a su casa. Ángela, su esposo y su hijo llegaron a mediodía. Sin embargo, ella y su hijo no se sentían bien.
sentían como si estuvieran cargando algo muy pesado en la espalda. Parece ser que se habían cargado de alguna energía muy negativa. Ángela le pidió a su esposo que los ayudara a limpiarse, con algo pues que ella aprendió, simple y efectivo. Se acostaron y su esposo les rociaba un poco de agua bendita. Los tres rezaban, pidiendo a Dios que los liberara de todo mal. Al final del día, Ángela y su familia no se sentían mal. Poco contacto tuvieron ya después con aquellos jóvenes que pidieron su ayuda. Al final, ella se enteró de que se habían podido sacar el dinero, pero no quiso saber a detalle cómo había pasado. Por supuesto, ella no recibiría nada de aquel dinero que ellos le habían prometido, aunque no importaba mucho, ya que pues a ella no le interesaba. Hasta aquí la historia. Si te das cuenta, pasaron en esta historia muchas cosas que Ángela nos explicaba. Primero, era muy difícil que cuando veía a dos entidades en un mismo cuarto, éstas se comunicaran entre sí. Eso le causaba extrañeza y siempre nos platicaba eso. Las entidades nunca se comunican entre sí. No sé por qué. Después aprendimos por qué. En algún libro que nos hicieron llegar, comprendimos que no todos vibramos en la misma sintonía. No todos tenemos el mismo nivel. Y cuando ella veía a dos entidades en un mismo cuarto, generalmente se encontraban en distintos niveles. No obstante, en este relato había 3 personas vibrando a un nivel muy bajo, aferradas a cosas, sintiendo que todavía tenían poder. Hay mucha gente que se dedica a hacer cosas malas, a poner malas intenciones en las cosas. Ángel aprendió que, a final de cuentas, todo esto era mental, que con su mente podía destruir cualquier mal. Claro, con la ayuda de Dios. Hasta aquí nuestro relato, esperemos que te haya gustado. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángel, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.